Ezequiel 34:17. Y a ustedes mis ovejas, esto dice Yahweh, juzgaré entre ovejas y entre chivos y carneros. Así que no les basta con pastar en buen potrero, porque han pisoteado el resto del pasto. Si toman un agua clara, porque han enturbiado el resto con sus pies. ¿Acaso mis ovejas tienen que ramonear lo que ustedes pisotearon y tomar lo que enturbieron los pies de ustedes? Por eso esto dice Yahweh: juzgaré tanto a las ovejas gordas como a las flacas. Ustedes les han pegado a costillas y lomos, han corneado a todas las más débiles hasta echarlas fuera. Por eso salvaré a mis ovejas, las pondré en resguardo de los ladrones, y juzgaré entre las ovejas y otras. Pondré a la cabeza de ellas un pastor único que se preocupe de ellas, y a mi servidor David. David es Yahabushai, el Mesías, al que ignorantemente le llaman Jesucristo, pero el que le dicen Jesucristo, su nombre original en su tierra, en paleohebreo, es Yahabushai. Yo, Yahweh, seré su Dios y su pastor, y mi servidor David, su príncipe, porque el Mesías es el que nos va a proteger después del reinicio del nuevo mundo. Firmaré con ellas una alianza de paz, y haré que desaparezcan del país las fieras salvajes. Mis ovejas podrán quedarse en el desierto y dormir en los bosques. Las instalaré alrededor de mi colina, y haré que caiga la lluvia a su tiempo. Será una lluvia de bendición. El árbol de los campos dará su fruto, y la tierra su cosecha. Mi pueblo vivirá seguro, y el único pueblo del Señor son los israelitas. El Señor no quiere a otra gente, no quiere a los gringos, no quiere a los chinos. El Señor solamente ama a los israelitas, y los israelitas están aquí en este continente latinoamericano, los indígenas, indios seminoles, afroamericanos. Somos nosotros la nación de Israel. Para nosotros es esta palabra. Ezequiel 34:25. Firmaré con ellas una alianza de paz. Haré que desaparezcan del país las fieras salvajes. Mis ovejas podrán quedarse en él, en el desierto, y dormir en los bosques. Los instalaré alrededor de mi colina, y haré que caiga la lluvia a su tiempo. Será una lluvia de bendición. El árbol de los campos dará su fruto, y la tierra su cosecha. Mi pueblo vivirá seguro en su tierra. Sí, pero ¿después de qué? Después de la muerte y del hambre y de las enfermedades, de las pandemias, de las guerras, de la matanza que va a haber en todo el mundo. Después de eso es cuando el Señor va a establecer su reino, y es cuando esta profecía se va a cumplir. Esta es una profecía para cuando el Señor regrese. Ezequiel 34:27. El árbol de los campos dará su fruto, y la tierra su cosecha. Mi pueblo vivirá seguro en su tierra, porque habré roto su yugo, y los habré librado de las manos de los opresores. Porque dice el Señor que cuando Él venga y restablezca su reino, su imperio de Israel, porque dice que va a quebrar el yugo como de esclavitud, porque nosotros los latinos somos esclavos de los europeos. Los latinos trabajamos para que se mantenga el gobierno de los europeos, de los gringos, su sociedad perfecta, su economía perfecta. El árbol de los campos dará su fruto, y la tierra su cosecha. Mi pueblo vivirá seguro en su tierra, porque habré roto su yugo, y los habré librado de las manos de los opresores. ¿Y quién es el opresor hoy en este tiempo? El opresor del pueblo de Israel es la nación de Edom,
Esaú Edom, la raza caucásica. ¿Tú crees que un gringo es igual que tú, que anda siempre pidiendo dinero, ocupando dinero, buscando trabajo? Los gringos son los amos del mundo. Los europeos son los amos del mundo. La raza anglosajona son los reyes y amos del mundo. Y tienen oprimido al pueblo del Señor, la nación de Israel, nosotros. Nosotros somos Israel. Por eso el Señor va a quitar ese imperio, va a acabar con la nación de Esaú Edom para liberar a su pueblo. Por eso siempre estás jodido, y enfermo y pobre. La misma historia de todos los israelitas que están aquí en Latinoamérica. Lo mismo en Colombia, en Brasil, pura gente jodida y enferma. Pura gente padeciendo necesidad. Pero cuando un gringo llega aquí, él no viene con necesidad. Cuando un europeo llega aquí, él no viene con necesidad. Porque ahorita ellos son los que gobiernan este mundo. Pero ellos son del impío, la raza. Por eso dice aquí: el árbol de los campos dará su fruto, y la tierra su cosecha. Mi pueblo vivirá seguro en el futuro. En el futuro vamos a vivir seguros después de la catástrofe y la destrucción de toda esta sociedad de Esaú Edom, de los blancos. Dice: mi pueblo vivirá seguro en su tierra, porque habré roto su yugo. El yugo es una esclavitud. Habré roto su yugo y los habré librado de las manos de los opresores. Dice la palabra que hay opresores. ¿Quiénes son los opresores? Los que ponen sus leyes. ¿De dónde viene esta pandemia? De los Illuminatis, de los masones, de los amos del mundo, de los Rothschild, de los Rockefeller, quienes hacen las leyes, que ya sacaron su maldita vacuna abominable para enfermarte, que muy pronto viene la marca de la bestia, el microchip, que viene de la gente abominable, de estos amos del mundo. Entonces sabrán que yo soy Yahweh, cuando el Señor desmadre todas las naciones, las grandes potencias, Rusia, Estados Unidos, Europa, cuando el Señor quita el poder de la raza anglosajona. Entonces ustedes van a saber que el Señor es poderoso, porque Él es el que viene a hacerle la guerra a esta gente. ¿Quién puede con los gringos? ¿México puede una guerra con los gringos? ¿China puede una guerra con Rusia? Nadie puede con las naciones anglosajonas. Dice la palabra que solamente el Señor les va a quitar su poder. Ya no serán más presa de las naciones, porque eso es lo que somos nosotros los israelitas. Nosotros los israelitas, latinos, indígenas, indios seminoles y afroamericanos, somos presas de las naciones. Tú vas a Gringolandia y te miran como una rata, como una cucaracha. Un gringo no te quiere. Tú vas allá y eres maltratado, y corres el riesgo que si cruzas la frontera te maten a balazos como a un perro, porque no te quieren. Los blancos te odian, no importa qué tan bonita estés. Un gringo no te quiere, un gringo te odia, las gringas te odian. Muchas mujeres que van a Estados Unidos y se creen bonitas y andan buscando a un gringo, al enemigo. Los gringos son el enemigo, los europeos son el enemigo. Nosotros somos Israel, somos la raza del Señor, somos nosotros de las 12 tribus de Israel. Los indígenas que están aquí llegaron hace más de 2700 años en barcos desde Israel, desde Asiria. Se metieron por el río Éufrates y viajaron aquí. ¿Por qué crees que llegaron estos homosexuales españoles aquí a esta tierra a masacrar, a violar, a robar, a matar a los indígenas? ¿Crees que llegaron buenas gentes? Violaban a las indígenas. Dicen los libros de los escribas que vinieron con los españoles en ese tiempo, que sacaban a las indígenas, las abrían de la panza, sacaban sus fetos y los estrellaban los españoles. Eran una horda de demonios que llegaron aquí. Pero esa esclavitud que nos dieron los caucásicos, los españoles, la van a pagar. La van a pagar cuando el Señor regrese. Yahushua nos va a liberar, el Mesías. Y esa esclavitud que pasó nuestra gente, la vamos a cobrar a esas naciones. Ya no serán más presa de las naciones. Ya no vamos a ser presa de las naciones, ni los devorarán las fieras salvajes, sino que vivirán en paz
y nadie vendrá a molestarlos. Viviremos en paz en el futuro, en la tierra que viene, en el gobierno, en el nuevo orden mundial que viene, pero puesto por el Padre, no por estos falsos malditos Illuminatis que andan haciendo su nuevo orden mundial, que según ellos van a gobernar. El Padre, Yahweh, y su Hijo Yahabushai van a interrumpir su nuevo orden mundial. Ya no serán más presas de las naciones, ni los devorarán más las fieras salvajes, sino que vivirán en paz y nadie vendrá a molestarlos. Ya no va a haber naciones al nivel de nosotros, ya no va a haber reinos al nivel de nosotros, de Israel. Todas las naciones van a estar por debajo de nuestros pies. Sino que vivirán en paz y nadie vendrá a molestarlos. Haré que la tierra produzca en abundancia. Ya no experimentarán más hambre ni pasarán más esa humillación, porque eso es lo que viene. Viene un hambre a todo el mundo, a todas las naciones viene el hambre. Viene falta de agua, falta de comida, porque va a haber más cierres, va a haber más enfermedades. Apenas comenzó. ¿Tú crees que el año 2021 va a ser mejor? Va a ser peor. El 2022 va a ser peor. Cada vez va a ser peor. Ya comenzó lo que ustedes conocen como el Apocalipsis. Ni pasarán más esa humillación ante los demás pueblos, porque yo soy Yahweh, su Dios, y ellos son Israel. Las profecías del pueblo de Dios son para Israel. Siempre el Señor habla de Israel. ¿Con quién hizo pacto? Con Abraham. ¿Con quién hizo pacto? Con Isaac. ¿Con quién hizo pacto? Con Jacob. ¿Quiénes son los descendientes de Jacob? Las 12 tribus de Israel. ¿Quién va a gobernar en el principio del nuevo mundo? Israel. Los chinos ya gobernaron, los babilonios ya gobernaron, los egipcios ya gobernaron, los edomitas ya gobernaron. Todas las naciones, todas las razas han gobernado y han estado encima pisoteando a la nación de Israel. ¿Y quién es la nación de Israel? El pueblo del Señor. ¿Por qué ustedes no saben que son israelitas? ¿Por qué creen que son mexicanos? Mexicanos es un pinche nombre que trajeron los maricones españoles. Por eso se llaman mexicanos. Fue el nombre que les dieron sus opresores, los que los conquistaron. Por eso dicen que son mexicanos, pero nuestra verdadera nacionalidad somos Israel, somos la tribu de Isaacar. Los aztecas eran isacaritas, los indígenas eran israelitas. Dice, porque yo soy Yahweh, su Dios, y ellos son Israel, mi pueblo. Pero tú vas con estos pastores que nomás quieren tu dinero, que nomás quieren vestirse bien, que no les importa si tienes dinero o no, solamente les importa a ellos, estos sacerdotes. Ellos no te dicen que tú eres un israelita, ellos no te dicen que tú eres el pueblo de Dios. Y ellos te guían falsamente diciéndote que el pueblo de Israel fue desechado. El pueblo de Israel fue desechado, pero el Mesías, Yahabushai, al que ignorantemente le llaman Jesús, vino a morir en la cruz del Calvario, vino y murió crucificado, derramando su sangre para recuperar a las ovejas perdidas de Israel. La palabra dice que Él vino a morir por las ovejas perdidas de Israel. Y los israelitas ahora somos nosotros, los indígenas, indios seminoles y afroamericanos. Tenemos que tratar de seguir lo que diga esta palabra. Palabra de Yahweh. Ustedes, Ezequiel 34 y 30 y 31. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi potrero. ¿Quiénes son las ovejas del Señor? Israel. Yo soy su Dios. Palabra de Yahweh. Es una promesa
que Yahweh hizo a los israelitas, Él era su Dios, únicamente Dios de Israel, únicamente Dios de Israel, promesa del Señor, palabras de Yahweh. Profecía contra Edom, Ezequiel 35:1, porque las naciones de Edom van a ser destruidas porque los edomitas han hecho la guerra contra los israelitas. Pero ¿quiénes son los edomitas hoy en tiempo? Si la palabra está hablando proféticamente para los últimos tiempos contra Edom, quiere decir que esa nación existe, que es una nación. Esa nación de Edom es la raza caucásica. Los caucásicos, los anglosajones, son los edomitas. Se me comunicó, dice el profeta Ezequiel, se me comunicó esta palabra de Yahweh. Vuelve tu mirada hacia las montañas de Seir y profetiza contra ellas. Así les dirás de parte de Yahweh: aquí estoy para extender mi mano sobre ti, montaña de Seir. Montaña representando un gobierno, una nación. De parte de Yahweh: aquí estoy para extender mi mano sobre ti, montaña de Seir. Te convertiré en ruinas, en desierto. Tus ciudades serán arrasadas y trastornadas en un desierto. Sabrás que yo soy Yahweh. Porque el Señor viene a limpiar esta tierra. El Señor no va a regresar con tanta gente, con tantas naciones, con tanto homosexual y con tanta lesbiana, con tanto pedófilo, con tanta gente abominable. Primero va a venir la destrucción del Señor, va a preparar el terreno, va a limpiar de esta cochina humanidad, que toda la mente de la mayoría de la gente está en contra de la palabra. Luego dicen: oh, si el Señor no quiere a los homosexuales, entonces yo tampoco lo voy a aceptar, yo tampoco voy a estar con Dios. Muerte a ti. Si tú no quieres al Señor por defender a un homosexual o una lesbiana, el mismo pecado va para ti, la paga del mismo pecado. Tus ciudades serán arrasadas y transformadas en un desierto. Y sabrás que yo soy Yahweh. Con tu odio de siempre condenaste a los israelitas. La raza que siempre ha odiado a Israel es la raza de Esaú Edom. Con tu odio de siempre condenaste a los israelitas a la espada en el tiempo de la prueba. Cuando pues terminó en sus pecados. Por eso tan cierto como que vivo, dice Yahweh, puesto que has hecho derramar sangre, la sangre te perseguirá. Convertiré la montaña de Seir en ruinas y en desierto. Eliminaré de ella toda presencia humana. O sea que el Señor va a acabar con una nación que no va a dejar humanos. Dice que va a eliminar de esta nación toda presencia humana. Dice: puesto que has hecho derramar la sangre te perseguirá. Convertiré la montaña de Seir, representando la nación de Esaú Edom. Convertiré la montaña de Seir en ruinas y en desierto. Eliminaré de ella toda presencia humana. Tus montañas se cubrirán de cadáveres. Habrá víctimas de espada en tus colinas, que la espada representa las armas de fuego hoy en día. Habrá víctimas de espada en tus colinas, en los valles y en todos los barrancos. Te arruinaré para siempre y tus ciudades nunca más serán habitadas. Así como Sodoma y Gomorra nunca más se volvieron a habitar esas ciudades. Ahora en este tiempo que viene, el Señor va a mandar destruir naciones completas y nunca más serán habitadas por humanos. Y tus ciudades nunca más serán habitadas. Entonces sabrás que yo soy Yahweh. ¿Cómo pudiste decir: las dos naciones son mías, en su tierra ahora me pertenecen? Diciendo estas naciones edomitas de los caucásicos que se adueñaron de las naciones de Israel.
creyendo que ellos eran amos, como cuando los romanos conquistaron todo Israel, cuando los griegos conquistaban Israel, creyendo que sus ciudades, y cuando vinieron los europeos y volvieron a conquistar a Israel por tercera vez. Esta es la nación de Israel hoy en día. Te arruinaré para siempre y tus ciudades nunca más serán habitadas. Entonces sabrás que yo soy Yahweh. ¿Cómo pudiste decir las dos naciones son mías? Su tierra ahora me pertenece, siendo que allí estaba Yahweh. Ven, varón. Mira, te voy a leer en un libro que le quitaron a la Biblia. Yo más que nada tengo una pregunta para ti. Sí. Ahorita se me hizo muy interesante lo que estabas relatando y contando, ¿verdad? Hay una pregunta medio afuera, a lo mejor de banda, pero bueno, estamos fuera, ¿verdad? Sí. Como sabes que estamos hablando de los imperios, de los poderes de los europeos, Sí. americanos, y hasta de raza, y todo eso, Sí. de los rochas, todo ese, Sí. qué pedo. Más o menos entiendo y conozco esas familias por otros. Sí. Un poquito la historia. Es lo que hay ahorita. Te iba a preguntar así, a tu criterio, vagamente, ¿quién crees que hizo las pirámides de Egipto, las pirámides que están aquí en el centro de América? Los israelitas fueron esclavos casi 500 años en Egipto. Pero ellos la hicieron con qué fin, o sea, la pregunta es el por qué se hicieron. ¿Tienes una idea tú? Mira, primeramente las hicieron porque los egipcios se las mandaron. Eran como tumbas, ¿ven? Sus creencias, no paganas. Pero hicieron sus pirámides. Ahorita no tengo esa cita bíblica, pero hay una parte donde se mueren los familiares de un israelita y él construye unas pirámides. ¿Sabes quiénes son los israelitas? Pues los que eran los esclavos de Israel, los que originalmente vienen de salir del éxodo de Moisés. Ellos son el pueblo de Israel. A ese pueblo, nada más a ese pueblo, Dios le prometió que ellos iban a ser su pueblo, únicamente. O sea, cuando el Señor hizo el mundo, primeramente el mundo era abominable. Okay. Haz cuenta que es el punto, digamos, la pregunta que tengo. Haz cuenta que la pregunta que te hago es esta. Porque yo le he descifrado de un modo y descifrado de otro, y yo llegué a una conclusión, pero no sé si vamos a compartir la misma idea. Entonces me estoy quitando cosas de la Biblia, estoy yendo hacia los pensamientos que cree la gente de las cosas. Haz de cuenta que ¿quién tuvo el poder para hacer esas pirámides? ¿Qué poder fue el que tuvo eso para inteligencia y esa fuerza? Porque eso no fue fácil de construir, porque había habido civilizaciones pues, como la azteca, la egipcia, la china, para hacer, porque haz cuenta que hay unas piedras, tienen unos cortes exactos, que no es casi imposible hacerlos. Que antes... ¿Quién hizo el poder? ¿Quién hizo el no? Mira, antes, no porque estamos hablando del pasado, estamos hablando como de gente ignorante, o de gente estúpida. La gente de antes, a lo mejor, por mejor comida que tenían, ahora todo está contaminado. La gente era conocedora de las cosas. Toda la sabiduría, todo el conocimiento viene del Padre, de Dios. Pero la arquitectura siempre ha existido. Hay construcciones en este tiempo que ni siquiera las pueden igualar a las construcciones de antes. Con toda la tecnología, el cemento de los romanos o de los griegos, no sé de quién, ni siquiera se puede igualar. El cemento todavía está firme hoy en día. O sea, también había espadas de antes que eran no sé si de bronce o de cobre, que eran igual de resistentes que el acero, y eso ya no existió. O sea, no porque haya cosas sorprendentes en el pasado, quiere decir que fueron por extraterrestres o algo así, que es lo que la gente cree. O sea, el conocimiento siempre ha habido. Los israelitas fueron esclavos de los egipcios. Los egipcios mandaron a construir sus pirámides, hasta en las películas se ve. Si tú ves una película de Moisés,
tú vas a mirar que los israelitas los tienen de esclavos a latigazos construyendo las pirámides en China. Los israelitas, era lo que te decía, son una nación predilecta. Hazte cuenta que estás hablando como de la raza más chingona de Cristo. Los israelitas fueron escogidos por Dios, sus antepasados. Fue el pueblo escogido, elegido. Dios les dijo, ustedes serán mi pueblo, mis hijos, los seres de Dios. O sea, ese es el pueblo chingón de Dios. Pero había, digamos, un pacto y había, ¿cómo te diré? Los israelitas tenían que seguir ciertas normas por Dios. Cuando los israelitas estaban bien con el Señor, iban a guerras, hasta bajaban a luchar con los israelitas. Okay. Había guerras de los ángeles que el Señor mataba a sus enemigos, hacía que se mataran entre ellos. No, por ejemplo, el Señor hacía que se mataran entre ellos. Cuando llegaba el ejército israelita, ya todos estaban muertos. No sabían qué pasó, Dios los mató. Viajaban. ¿Te das cuenta? No. ¿Te das cuenta que yo la teoría que tengo es las pirámides que yo me puse a pensar en ¿por qué? Ahorita voy a llegar a eso. Y qué complejidad. Y todas, ¿por qué aparecía una serpiente así de un dragón? Aquí la chiva, la Biblia aquí en azteca. Eso representa una serpiente emplumada, representa los dos poderes, representa la sabiduría y el poder, porque un ave puede volar. Y ese poder es de Yahushua. Hace cuenta, sí, mira. Pero yo llegué a una conclusión en la que no sería que el conocimiento que la serpiente que les dio la iluminación para tener esa inteligencia y ese poder de tener ese. Porque mira, si te das cuenta, hay pirámides en los 5 continentes, ¿verdad? Con la misma ideología, que viene siendo construir una obra de construir una construcción lo suficientemente emblemática para que se marque un imperio, pero en los 5 continentes. Porque está extraño, no está extraño si lo ves lógicamente. Por ejemplo, te lo voy a poner así. Digamos que tú tienes lana y eres una arquitecto chingón. Entonces tú viajas a Europa, te gusta una casa, la fotografías, la grabas, vienes y haces esa casa aquí. Pero a lo mejor le vas a hacer un pequeño cambio como corresponde a tu pueblo, a tu gente. Le haces un ligero cambio, ya la en aquellos tiempos no existía la comunicación, pero en aquellos tiempos la gente siempre ha viajado. Todos los continentes se han poblado el mundo. Sí, la tribu, es que a lo mejor coincidimos o no, pero yo tengo esa teoría. Yo casi lo que yo pienso es que en los principios casi de los tiempos, la serpiente salió de la serpiente representa una raza. Cuando el Señor creó a Adán y Eva. Yo voy a poner todo mi pensamiento, ¿verdad? Si quieres, luego pensamiento ya. Pienso que la serpiente tuvo el gran poder para poderse distribuir los 5 continentes. A poner a alguien que con una idea que representara que quiera un imperio en crear un imperio en cada continente, para tener esa ideología hacia futuro, para que haya imperio, pero si como que tú disfrutes del imperio, ¿verdad? Es como todo el mundo tenemos esa idea de tener en la cabeza. La serpiente en la Biblia no representa un animal que sedujo a él. Es una raza, la raza de la serpiente, la raza caucásica. Esa raza, la raza caucásica siempre va en contra del Señor. Cuando le dice que le dio la manzana a Eva, o sea que la serpiente habló con Eva y le corrompió la mente. Ellos andaban desnudos, se vestió del conocimiento. Les dio, digamos, como otra filosofía. Dios te da tu filosofía, pero llega otra raza y te da otra filosofía. Entonces tomas la otra filosofía. Entonces el Señor lo sacó del Edén, porque ya estaba su mente corrompida por la falsa filosofía de la otra raza. ¿Qué viene siendo la falsa filosofía de la raza de la serpiente? La raza de la serpiente. Y por eso yo caí con la conclusión de que serpiente es un dragón chico. Los dragones, el dragón representa una raza. El dragón representa el dragón y la serpiente, la serpiente y el águila representan a los caucásicos. Cuando ellos salieron con Alejandro Magno al mundo,
ellos tenían una serpiente, un dragón o un águila. Los romanos, ¿sabes cuál es el estandarte? Ellos tenían varios niveles, tenían como 2 o 3 estandartes. Tenían un águila, porque el águila representa el poder, pero en sus banderas tenían un dragón rojo. Hay películas que se ve un dragón rojo, porque a ellos les decían rojo. En la Biblia, cuando la raza caucásica salió, ellos se les cambió el nombre a rojo. Y miras un gringo, cuando se enoja, cuando se ríe, cuando hace un esfuerzo, cuando le pega el sol se pone rojo. Es la única raza roja. Literalmente ellos son rojos, ellos no son morenos, tampoco son blancos, no se miran como una hoja de papel, son rojos. Ellos representan el dragón. Por eso la Biblia dice en los últimos tiempos, la serpiente antigua que es Satanás el diablo. La Biblia habla de la serpiente, habla de la bestia, del dragón, porque los animales en la Biblia representan naciones. ¿Sí me entiendes? Para Dios, los únicos gentes correctas eran los israelitas, porque tenían sus mandamientos. Los 10 mandamientos: no robarás, adorarás al Señor tu Dios, no tendrás sus hijos. Eso nada más le fue dado a la raza de Israel. La ley, ellos tenían una ley, no debían de comer cerdo, no debían de guardar el sábado, no podían tener relaciones con una mujer en sus días, e inclusive la mujer en sus días de esa madre de la menstruación eran apartadas. No podían comer sangre como ahora esta gente come la moronga, eso es abominable. Dios les dio leyes, no podían comer ratas, conejos, ciertos animales para los israelitas, pero nada más para ellos. Ya estaban los egipcios, los babilonios, ya estaban todas las razas del mundo, pero Dios nomás a ellos. Sacó otras gentes y los metió en una tierra prometida, ¿verdad? Con Moisés, venían de 500 años de esclavitud, pero ellos tenían que seguir ese pacto, los israelitas, ellos tenían que seguir con esas leyes para que el Señor los estuviera protegiendo. Pero entonces comenzaron a adorar, digamos, como la Virgen de Guadalupe, antes se llamaba Astaret, una diosa pagana, igual con el niño, la luna, el sol, las estrellas. La misma diosa pagana siempre viene cambiando. Entonces ahora vino... Es que es el problema que está pasando, ¿no? Que se empiezan a ir cambiando las ideologías. Y con otro nombre. Y entonces los israelitas se hicieron tan abominables, porque inclusive el Señor les dijo que no se emparentaran con las chinas, con las gringas, porque esas tenían otros dioses, hacían sacrificios humanos. En aquel tiempo era muy común en otras naciones que cuando tenían a su primogénito tenían un dios llamado Baal. Iban al Baal, era una estatua, y le prendían fuego en la lumbre y aventaban a sus primogénitos para tener buenas cosechas y ser ricos toda la vida. Los güeros hacían eso. Entonces el Señor les dijo que no les dieran sus hijas y sus hijos a otros pueblos, que se mantuvieran como Él los había hecho, que no mezclaran la sangre. Un pinche Rottweiler no lo quieres cruzar con una pastora alemana, vas a sacar un perro más feo, más jodido, ya tienes algo puro. Así más o menos el Señor ya tenía eso su línea de gente. Entonces los israelitas comenzaron a fallar, empezaron a sacrificar a sus hijos. Los israelitas que tenían el verdadero Dios empezaron a aventar a sus hijos al fuego, empezaron a casarse con chinas, a mezclarse. Por eso ahorita estamos morenos claros, güeros, una pinche revoltura, porque los israelitas quebraron esa ley. Entonces el Señor primero los dividió en dos, sur y norte. Era una nación de Israel, eran 12 hijos, cada hijo hizo una nación, una tribu. Isaacar, Leví, Judá, Neftalí, son 12 vatos, 12 reyes o 12 patriarcas, cada uno hizo su estado, y entre los 12 se armaba una guerra contra los gringos, contra los chinos, porque las mismas naciones de antes están ahorita, somos exactamente los mismos, con diferentes nombres. Entonces se armaba una guerra y cada tribu mandaba sus miles y hacían todo el ejército de Israel. Pero cuando Israel fue dividido, Israel del norte, los indios, ellos son los indios, los israelitas del norte, los indios, luego hicieron un becerro de oro, luego empezaron a adorar a la diosa, a la reina del cielo,
a la guadalupana, pero antiguamente. Y luego empezaron a matar, a aventar a sus hijos al fuego. Entonces anduvieron así, porque los reyes eran paganos también. Anduvieron así, subiendo y bajando, acomodándose con el Señor, y otra vez. En una de esas, el Señor los desterró de su tierra. Mira, aquí dice, mira, este libro se lo quitó el Vaticano a la Biblia. ¿Por qué se lo quitó? Porque cuando justamente es una iglesia cristiana o una iglesia católica o cualquier religión, y tú lees la Biblia, vas a ver que los israelitas son los hijos de Dios. Pero vas a ver que ya después en la Biblia ya no habla de los israelitas, o sea, ya no están en su tierra. Y dices, ¿qué pasó con estos padres? Preguntas, te dicen, no, pues desaparecieron. Ya no las ¿Dónde quedó la originaria? Las originales, son 12 tribus. Y 10 quedaron en el norte y 2 en el sur. Entonces, ahora era Israel del sur y Israel del norte, pero Israel del norte se echó a perder completamente. Entonces lo que hizo el Señor fue que mandó un reino, el rey de Asiria. Conquistó a Israel del norte, destruyó todas sus ciudades y se llevó a los israelitas de esclavos a Asiria. Salud. Se llevó de esclavos a los israelitas. Ya estando los israelitas allá, no sé si los liberaron, los que quedaron, o ellos se liberaron, pero ellos conocían el continente americano. En la Biblia habla del continente americano. Ese maricón de Cristóbal Colón conocía este continente, porque en la Biblia dice Colón cómo llegar aquí. No creas que llegó, son puras mentiras de estos. No lo descubrió porque ya viajé con el tema de los inmigrantes. ¿Tú crees totalmente en los inmigrantes? No, pues es que existen, son los que están moviendo los hilos, los gobiernos, por ejemplo, este presidente. No, mira, volvemos a hacer los inmigrantes. Están los inmigrantes y es que también la Biblia habla de ellos. ¿Sí me entiendes? Son los amos, ellos son el diablo, ellos representan el diablo. Son los que andan haciendo sus leyes. ¿De dónde crees que vienen las leyes de que está bien ser Sí, es que de los europeos, del mal. Y luego después primero fue y luego el aborto es bueno, te lo ponen hasta como que es bueno. Y luego que las drogas, y luego que un homosexual se puede casar, una lesbiana se puede casar, no hay bronca. Eso va totalmente en contra totalmente en contra, pero ahora en esta generación, si tú dices algo así, tú eres el que está loco, tú eres el raro. Como ahorita tú que hablas de los inmigrantes. Tú eres el raro, pero entonces ahora ellos pueden hasta adoptar, se casan y a 2 años tienen una familia, hasta los pinches libros ya están poniendo eso. Los derechos. ¿Y de dónde vienen esas leyes? De los iluminados. Se viene directamente de ahí. Eso viene del diablo, de los iluminados. Entonces están directamente con el mal. Ellos están directamente con el mal. Y el poder. Y ellos controlan el mundo. En pocas palabras, el mundo está con el mal. Pero en el mundo están los elegidos del Señor, los israelitas. Y esos israelitas están en contra del mundo. Entonces, esas 10 tribus de Israel fueron llevadas presas a Asiria. Pero allá se liberaron. Dice la Biblia que se metieron en barcos y viajaron al continente americano, pero el continente no dice americano. Americano es el apellido de un anglosajón, no es un güero. Pero dice que se fueron a una tierra que no vivían hombres ahí, una tierra donde no habitaban hombres. Fueron a un continente nuevo. Mira, y este libro se lo quitaron los Illuminati, el Vaticano se lo quitó. El Vaticano es Illuminati. Sí. Estas son las 10, esta es cuarta de Esdras, libro que, porque a la Biblia le quitaron varios libros que dicen muchas cosas. Ahorita te voy a hablar de algo que te va a interesar aparte de eso. Este es el cuarto libro de Esdras. 13:40 dice, estas son las 10 tribus que fueron llevadas cautivas fuera de su tierra en el tiempo del rey Oseas, al cual Salmanasar, rey de los asirios, se los llevó presos, el cual los transportó desde la parte del río y los llevó en tierras extrañas, se los llevó a Siria. Llegó, conquista a Israel, los que quedan se los lleva de esclavos, presos, a Siria. A tierras extrañas, a Siria, mas ellos de común acuerdo se determinaron de dejar la multitud de las gentes y fueron a una región más adelante donde hombre nunca dejó. O sea que primero los israelitas andaban de mierda, adorando
vírgenes adorando santos, adorando de demonios, haciendo sacrificios. Pero ya cuando estaban allá, que ya ahora sí estaban entre chinos, entre todas las razas del mundo, porque Asiria, exactamente las naciones poderosas de antes, haz de cuenta que es Estados Unidos. Haz de cuenta que Estados Unidos es Sicilia, Estados Unidos es Babilonia, es aquí. Es lo mismo, porque tú vas a Estados Unidos y están todas las razas de todo el mundo ahí por el billete y la buena economía. Y si están todas las razas, están todas las modas, están todas las religiones. Tú ahí encuentras todas las culturas, están ahí. Entonces en los tiempos de antes, cuando los romanos, era lo mismo. Una revoltura de raza. Entonces en Asiria era exactamente lo mismo. Inclusive la Biblia habla de Estados Unidos y la llama Babilonia. Pero en Asiria estaban todas las gentes, todos los ídolos, todos los dioses, toda el satanismo, toda la brujería, estaba el billete, y los israelitas ahí se agüitaron porque ya caímos a lo más. Y aquí es donde dicen ellos, mas ellos, los israelitas, de común acuerdo se determinaron de dejar la multitud de las gentes y fueron a una región más adelante donde hombre nunca habitó, un continente nuevo, dice, para guardar a lo menos allí sus leyes. O sea que viajaron a un continente para comenzar otra vez, para empezar otra vez sus leyes, las que habían despreciado. Dice, fueron a una región más adelante donde hombre nunca habitó, para guardar a lo menos allí sus leyes, las cuales habían despreciado en su tierra. Entraron por los estrechos del río Éufrates. O sea, el río Éufrates, si tú abres un mapa y ves dónde está el río Éufrates, está en Medio Oriente. Y si te fijas dónde desemboca en el Golfo Pérsico. Y si tú sigues bajando por el Golfo, llegas hasta el continente africano. Y si le sigues derecho, te topas al continente americano. El continente americano está enfrente de África. Se entraron por los estrechos del río Éufrates. Dice, porque el Altísimo, Yahweh, les hizo entonces grandes maravillas y detuvo los manantiales como las crecidas de ríos y detuvo los manaderos del río hasta que hubieron pasado, porque habían de ir por aquella región por un largo camino de 1 año y medio. O sea que se metieron en un barco y duraron 1 año y medio en llegar al continente americano. Dice, a la cual región se llama Arzaret. Arzaret es una palabra en paleohebreo, el verdadero idioma de los israelitas. Ellos tenían un idioma, no era inglés, no era español, era paleohebreo. Entonces en ese idioma, Arzaret quiere decir tierra no habitada, tierra donde no habita hombre. Entonces si llegaron aquí los israelitas y los españoles después llegaron y ya había gente aquí, ¿quiénes eran esas gentes? Las que encontraron los españoles. Cuando llegaron los caucásicos, llegaron y le partieron la madre a los israelitas. A los incas, a los zapotecas, a los aztecas, a los chichimecas, a los mayas, a todos los israelitas aquí les dieron en su madre. Los israelitas habían regresado como a una vida primitiva, ¿entiendes? Porque los israelitas allá ya andaban en caballos, tenían castillos, tenían, o sea, cuando aquí llegaron los europeos allá en Europa, ya era una vida, como te diré, pues ya de castillos, ya tenía miles de años arreglado así, pero los israelitas aquí llegaron como que retrocedieron en el pasado, andaban encaparrados, desnudos, ¿sí me entiendes? Andaban como indios, eran los indios. Entonces llegaron, ¿quiénes fueron los que se vinieron aquí? Israel del norte. Y acuérdense que los israelitas estuvieron de esclavos en Egipto. Entonces los israelitas tienen el conocimiento para hacer las pirámides. Pues cuando llegaron aquí los israelitas comenzaron a perderse otra vez, empezaron a hacer templos. Entonces tú, por ejemplo, sabes hacer una especie de arquitectura, tu hijo es arquitecto, tú le enseñas eso. Entonces tus nietos, tus bisnietos, toda tu gente va a tener tu conocimiento, pero tu gente con el tiempo se va a esparcir en el mundo, porque a veces hay familias que ya están en Estados Unidos, hijos allá y hijos aquí, y allá hacen otra generación.
se van a Europa. Se llevan las costumbres, quieren hacerlo. Exactamente, y se van allá y se riegan por diferentes países. Por ejemplo, si tú tienes 7 morros, más de la mitad de tus morros se van a ir a otro país, tal vez a otro estado, pero se van a otro país. Y si tú eres un arquitecto, ya les van a hacer una casa con la que tú los criaste. Es lo mismo. Llegaron los israelitas aquí, tenían el conocimiento de las pirámides, llegaron a hacer las pirámides y empezaron a adorar al sol otra vez. Lo mismo, cuando llegaron aquí sí se mantuvieron los israelitas un tiempo con el Señor, pero después se volvieron a corromper, hasta el punto en que se estaban matando entre ellos, sacándose el corazón, haciéndose unos pinches animales, los pinches indios, estaban haciendo caníbales. Entonces el Señor dijo, ¿sabes qué? Les voy a mandar un castigo y hace que venga este maricón de Cristóbal Colón, descubre el continente y ya después llegan los ejércitos españoles, conquistan a la raza. ¿Y por qué llegaron? Con un Cristo güero, igual que llegaron con un Cristo güero y este es Dios güero como yo, mira, como diciendo yo soy del linaje de los ángeles y tú eres un pinche indio. Entonces llegaron a los indios, los sometieron, los masacraron, violaban a las indias, los hacían trabajar por oro desde las 6 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, sin descanso. Y cuando no querían trabajar, les cortaban la mano o les cortaban el pie. Dicen, hay un libro que se llama Bartolomé de las Casas, se llama La Conquista de las Indias. Y ahí, ese era como un fraile o como un monje español que vino con los españoles y era un espíritu. Y ese vato anotó que quemaban a los israelitas, que violaban a las indígenas, que les abrían la panza, sacaban a los fetos y los estrellaban en el suelo los españoles. Dice que su gente era como una horda de demonios, los españoles que no tenían naturaleza humana, se volvieron. Pero eso era porque el Señor les estaba dando otro castigo a los pinches israelitas por andar otra vez con sus fregaderas, comiéndose el corazón, peor que animales. Entonces el Señor castigó, maldijo a su pueblo de Israel, les aventó maldiciones porque le dieron la espalda. O sea, todavía no se les quitaba el castigo. Pero el fin del siglo, que estamos en el último siglo, en los días finales de este siglo. Como ahorita que la potencia americana la que está haciendo Ahorita esa es castigos otra vez, o ahí que la potencia americana, digamos que es la potencia de todo el poder, toda la riqueza, toda la ideología está ahí. O sea, es como Egipto, es como Asiria, es como Babilonia. 10 años del Imperio Romano. Y el Señor destruyó Egipto, el Señor destruyó Asiria, el Señor destruyó Babilonia. Viene una destrucción. Estados Unidos va a ser destruido completamente. La Biblia dice que va a ser bombardeado por Rusia, Magog. O sea, las naciones tienen sus nombres en la Biblia y tienen otro nombre diferente ahora, pero son las mismas naciones. Entonces dice el Señor que va a invocar los ejércitos de la otra parte del mundo, está hablando de Rusia, que van a destruir a Estados Unidos en una sola vez. Y si tú ves las noticias o investigas, Rusia tiene los misiles más poderosos. Rusia tiene misiles hipersónicos. Estados Unidos no tiene defensas contra los misiles de Rusia. Entonces Rusia es Babilonia en la Biblia, Estados Unidos es Babilonia en la Biblia y Babilonia va a ser destruida completamente. Mira. Bueno, nos vamos. Sí, listo. Nos estamos viendo, vamos a tener Sí, cuando quieras estoy los sábados aquí. Sábados, muy bien. Bueno, gracias. Quería escuchar algo, preguntarme de eso. Es que las naciones en la Biblia, todos los países, todas las gentes, tienen un nombre antiguo. Entonces, en este tiempo todas las naciones se cambiaron los nombres, pero en las profecías dice que va a haber un juicio contra las naciones y menciona los nombres de las naciones, pero de la Biblia. Pero entonces cuando usted va a una iglesia y le pregunta al pastor, oye, que es para el último tiempo y que va a destruir esta nación, dicen, esa nación ya fue destruida, eso ya pasó. Pero no es cierto, es mentira, porque esas naciones están hoy en este tiempo, pero con otros nombres.
como Estados Unidos es Babilonia, los chinos son Moab, los japoneses son Amón, todos tienen su nombre, pero una estrategia de las gentes es cambiarse de nombre para confundir. Por ejemplo, ¿usted cree que nosotros somos mexicanos? Si los mexicanos es un nombre de esclavos que nos dieron los españoles. Los españoles conquistaron esta tierra, aquí había indígenas, aquí había ciudades, en todo el continente estaba lleno de gente. Y esas gentes no se llamaban México, no se llamaban Colombia, no se llamaban Brasil, no se llamaban Uruguay. Pero cuando llegaron los españoles, ellos cambiaron sus nombres. A nosotros nos pusieron México, pusieron Brasil, pusieron cosas así. Pero si los españoles llegaron a este continente y ya había gente, ¿quiénes eran esas gentes? Porque aquí estaba lleno de ciudades y de gente. Esas gentes tenían que venir de algún lugar también, venían de otro lado. Es lo que le estaba leyendo a estos chavos, que la Biblia dice, ¿usted sabe quiénes son los israelitas? ¿No? Ahorita se tiene un dicho, se dice que todos somos hijos de Dios, pero eso es falso. Eso es falso, porque ¿sabe cuál es el problema? Que la gente no le gusta leer las Santas Escrituras, no la leen. Entonces van a una religión, van a una doctrina, y lo que diga el vato de enfrente, eso es. Dan una feria, se zambuten en agua, les echan agua, ya eres salvo. ¿Sí me entiende? Todo eso así, como de risa, como de broma, como de chiste. Pero la gente no lee la palabra, a ver si es cierto lo que está diciendo el vato de allá enfrente. Entonces aquí se dice, todos somos hijos de Dios, Dios nos ama a todos y a todos nos va a perdonar. El Señor es bueno, y se la pasan las religiones así, Cristo te ama, Dios te ama, pero en la Biblia dice que la mayoría de la gente en los últimos tiempos, el Señor las va a destruir. El Señor ya destruyó a la humanidad con el diluvio una vez, ya ahogó a millones de seres humanos. Esos indígenas los indígenas que estaban aquí son los hijos de Dios. El Señor hizo una nación para Él, hizo a los israelitas. Sí, está bien. ¿Tú sabes qué son los israelitas? ¿Tienes Biblia en tu casa? ¿Y no la lees o sí? Estoy aprendiendo a leerla. Tienes que leerla. Yo vengo los sábados. Si tienes alguna duda me preguntas a mí. Si yo lo sé, si ya lo aprendí, yo también lo aprendo, también tengo maestros. Si yo lo aprendí de ellos, te la digo. Si lo sé, no te pregunto. Pero tienes que empezar a leer. Mira, en la Biblia dice que Dios hizo toda la humanidad. Y después la humanidad se echó a perder. Y fue cuando mandó el diluvio, los ahogó a todos, por ratas. Pero esa humanidad, como ahora, tenían relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, comían carne humana, violaban niños, de todo era abominable. El Señor se encabronó y mejor los ahogó. Pero de toda esa gente encontró un hombre que sí era, como te diré, justo, agradable, era Noé y su familia. Entonces dijo, de él voy a hacer otra vez gente. Lo escoge a él, pero de él venimos otra vez todos los humanos, de la familia de Noé, de sus hijos. Pero de uno de sus hijos, el Señor vino siguiendo un linaje. ¿Sabes qué es un linaje? Como digamos, el apellido de tu papá. Haz de cuenta, tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo, su linaje es su apellido. ¿Sí me entiendes? Su casa. Entonces el Señor así agarró un linaje que venía desde Noé, que iba desde Noé hasta un hombre que se llamaba Abraham. ¿Has oído hablar de Abraham? Abraham es